Saludos y bendiciones. Muchas gracias por estar ahí. Tengo una larga introducción. Llevo ensayando no sé cuántas veces he estado ensayando la introducción. Me doy cuenta que es larguísima. Y siento necesidad de explayarme y de desahogarme, ¿no? Pero no lo haré en este vídeo. En este vídeo, como sabes, estamos exclusivamente y únicamente para leer la palabra de Dios. Y que dentro del propósito de estas circunstancias que tú ya conoces, podemos estar unánimes, juntos, separados. Las iglesias no se están reuniendo. Y sigo pensándomelo, si merece la pena seguir subiendo estos vídeos. Me explicaré en el siguiente vídeo, que espero grabarlo y editarlo enseguida. Lo dicho, nosotros vamos a leer la palabra, el libro de los Hechos, en el que estamos ya en el capítulo 5, como puedes leer. Y bueno, ya leímos 15, 16 y anteriores, y que te decía que a mí me recordaba un poco a cuando Jesús estaba en Capernaum, esas obras, esas señales, esos milagros que hacía, ¿no? Que todo el mundo, no solo en Capernaum, sino alrededor del lago de Galilea, pues que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas, en lechos, ¿no? Y solamente con pasar la sombra de Jesús, con la esperanza de que pasara la sombra de Jesús para que recibieran al menos sanación en alguno de ellos. Y es lo que podemos leer ahora mismo, solamente que el protagonista es Pedro y el lugar es en Jerusalén y sus alrededores, ¿no? Versículo 16. Y aún en las ciudades vecinas muchos venían de Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y en el siguiente título, este título, perícopa, ¿no? Pues que sabes que no es la Biblia, pero bueno, es una buena herramienta, nos da a entender qué es lo que viene ahora, ¿no? Y que Pedro y Juan son perseguidos. Entonces, versículo 17 de este capítulo 5, entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Dicen los que saben que esto se puede leer de varias maneras, quizás también que públicamente los metieron en la cárcel, ¿no? Y bueno, quizás yo siempre me imaginé una cárcel tipo la película Ben-Hur, ¿no? Con una gran construcción, pero no, simplemente puede ser un pozo en desuso, donde ahí los echaban y ya está. Que no necesariamente eso era castigo, sino prebenda de que no sea que se escapen, mientras se hace el juicio y no se hace el juicio, pues allí están esperando en la cárcel. Y a veces pues el juicio pues se esperaba y como era un lugar muy insalubre, que fuera un pozo en desuso, pues imagínate, es terriblemente insalubre, húmedo, unas condiciones sanitarias concebibles, pues la gente perdía la salud. A ver si así se te quitan las ganas de molestar. Y no te lo creas, esto en Occidente hasta hace bien poco pues se practicaba así, ¿no? Echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, o los pusieron en la cárcel públicamente. Mas un ángel del Señor, tengo que decir, creo que lo dije anteriormente, que no es que los saduceos no creían en los ángeles, simplemente en qué tipo de ángel, ¿no? Un ángel humano o un ángel del cielo, un ángel de todo poder, ¿no? Mira, fíjate qué tipo de ángel es el que describe ahora el libro de los Hechos. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, un ángel que textualmente significa mensajero, trae un mensaje. Y este es el mensaje. Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Palabras que en este caso, como puedes ver, no es logos, es rema. Sabes que el logos es una palabra para todo el mundo. Pero cuando lees la Biblia, quizás has pasado muchas veces sobre ese texto, pero hoy especialmente ese texto se enciende con fuego en tu corazón, sobresale, se ilumina con el resto de los otros versículos. Sabes que eso es un rema exclusivo para ti. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, de todo rema de la boca de Dios.
Y este es el rema. Id puestos en pie y anunciad al pueblo todas esta rema que nos da vida, de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Obedecieron al mensajero. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Bueno, aquí, mientras leíamos esto en Remanentes, nos dábamos cuenta de no que deja de haber un poquito de humor, ¿no? De ironía, ¿no? Seguimos leyendo, ¿no? El versículo 22. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel la hemos hallado cerrada, con toda seguridad. Vamos, no hace falta que seas un policía del CSIC. Hay cosas que solamente se pueden abrir desde fuera, nadie lo puede abrir desde dentro, ¿no? Y además, guardas, los alguaciles, eran de confianza. En aquella época, las responsabilidades las pagabas con tu vida, no es como hoy. Da mucho a entender que estos guardias no los ejecutaron sino que, bueno, los respetaron su vida, eran de confianza. Lo mismo pasa con los soldados que estaban guardando la tumba de Jesús. No los ejecutaron. El que te ejecuto y no te ejecuto, cuento lo que pasa y no, espera, vamos a hablar. Bueno, dio constancia que les llenaron de dinero para que mantuviesen la boca cerrada. Esto dice mucho de lo que estaba sucediendo. Oye, mira, que hemos hallado la cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie, no están en la caseta calentándose o durmiendo, están de pie, quizás en la boca del pozo o el calabozo, no lo sé, ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. No me digas que no hay un poco de humor aquí, ¿no? De candor por parte de los discípulos. Cuando anteriormente habíamos visto cómo oraban para que Dios les diera la fuerza y el candor y la energía para hablar denodadamente de la palabra de Dios. Dios lo afirmó esta oración con un terremoto, y aquí vemos la contestación de la oración. Decían abiertamente, públicamente, sin nada que ocultar. ¿No? ¿Qué contraste, ¿no? Estos saduceos, todos poderosos, fríos, calculadores, que no dejaban puntadas sin hilo, ningún cabo suelto, y esto se hacía... Hombre, ser candadoso, ingenuo, sin doblez, de momento no es un delito, creo, ¿no? Pero a la mata que salta, ¿no? Sin ningún tipo de plan. Qué contraste, qué diferencia, ¿no? Por eso hay este contraste, esta diferencia causa humor, risa, ¿no? Irrisión. Como así se cumple el Salmo, que anteriormente leímos, que Lucas se refería al Salmo 2, ¿no? Mas Jehová se reirá. Pero viniendo, intenta imaginarte en el Sanedrín, ¿no? Pero viniendo saduceo y alrededor todo el Sanedrín, los 70 más los acompañantes con los 70. Pero viniendo uno les dio la noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Veremos ya más adelante que esto cambia la opinión pública, y Esteban es el primero, pues, que muere apedreado, ¿no? Pero primero tiene que cambiar la opinión pública. Y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: «Os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina». A mí personalmente me gusta más como la Biblia de las Américas lo traduce, con vuestras enseñanzas.
¿Y ahora queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre? No deja de ser irónico, porque cuando esa broma de juicio, el juicio que hicieron a Jesús por la mañana, a escondidas, y no era, los que estaban presentes no era una manera espontánea, sino que estaban preparados e interesados, pues crucificarle, sea su sangre sobre nosotros, ¿no? No lo veis aquí porque es una captura de pantalla, de pantalla, ¿no? Mateo 27, y respondiendo todo el pueblo, me refiero a estos hijos, sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Este versículo muchas veces se justifica para perseguir a la nación judía. No será el caso concreto de esta gente, estos pesebrales y estos interesados que se levantaron por la mañana para esta broma de juicio. Y aquí, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y déjame añadir, con temor y temblor, porque no sea yo el que añada ni quita cosas a la Escritura, que no necesariamente esto tiene que ir en contradicción. Como vemos muchas veces, ellos, para ir en contra de Dios, tienen que romper las leyes de los hombres. No necesariamente tienen que ir separadas. Es más, ellos, supuestamente son los guardianes de la ley, son los primeros que la rompen para ir en contra de Dios. Y el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, dice Jesús, nombre de pila, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Sí, nombre de pila, pero dice que le levantó, como la película en inglés, Risen, lo levantó de los muertos, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios lo ha exaltado con su derecha, con su diestra, y lo ha puesto por príncipe, salvador, y para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, aleluya, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Esta es la segunda bronca que les echan, y te das cuenta, va creciendo, desde una simple bronca a azotarlos, luego querer matarlos, ¿no? Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Veremos más adelante que un tal Saulo de Tarso estudiaba a los pies de Gamaliel, y luego se conocería como Pablo el apóstol a las naciones. Y este Gamaliel sale poco, pero lo que dice es muy interesante, y venerado por todos y escuchado por todos, tanto por saduceos como fariseos. Y luego dijo, después de sacar a los apóstoles, entiendo que a Juan y a Pedro, luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes, yo me imagino, factible, que era un hombre bastante anciano, porque da a entender como que habla por experiencia de algo que experimentó en el pasado. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. Y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los tiempos del censo. Entiendo que es el censo de Navidad, cuando nació Jesús. En los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pero pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, y no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Entonces convinieron con él, convenientemente estas palabras eran acertadas, convinieron con él
y llamando a los apóstoles después de azotarlos, no eran unos cachetes, el flagelo romano textualmente puede desollar la espalda de una persona. Después de azotarlos, les intimidaron de que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús, que Jesús es Cristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. No sé si a predicar a que Jesús, nombre de pila, que Jesús es el Cristo. Es al revés en la Biblia de las Américas y las que están se basan en el texto crítico. Pero antes de finalizar, permíteme volver a repasar el Salmo 2, que anteriormente hablaba Lucas sobre la primera vez que les llamaron la atención a los discípulos. Y algo de que se me pasó, no me había dado cuenta, ¿no? Lo pongo, Salmo 2 en la Reina Valera del 60, ¿no? Y se me pasó, pero me di cuenta que estaba muy relacionado con las circunstancias políticas que estamos viviendo en el planeta. Y me di cuenta que Dios estaba hablando, ¿no? Y también por eso pospuse un poco todo esto para que se calmasen las cosas y me di cuenta, os recuerdo, ¿no? Porque se levantan los reyes de la tierra y consultarán. Consultar se puede textualmente, se refería conspirar, pero también porque se amotinan las gentes, el pueblo, el populacho, dice por esta zona del norte de España, el barullo, ¿no? ¿Por qué se amotinan las gentes? Que también se podría traducir por conspirar. Permitidme leer una nota, no la veréis vosotros, pero si toco en este círculo, ¿no? Ahora mismo dice que esta palabra solo aparece aquí, en el Salmo 2, pero en su forma aramea se encuentra 2 veces en el libro de Daniel, el capítulo 6 de Daniel, ¿no? Y textualmente, arameo, tanto en hebreo, significa estar en un tumulto, en un barullo, en una manifestación, ¿no? En un motín, como traduce la Reina Valera, ¿no? Y me di cuenta que Dios estaba hablando, al menos me estaba hablando a mí, ¿no? Si ves la historia, se repite, sea la historia ortodoxa, sea la historia revisionista, sea la historia que tú quieras, pero se repite con un aburrido patrón una y otra vez. Un movimiento popular, comillas, porque sabemos que no hay nada popular. Siempre está detrás alguien moviendo los hilos. Un movimiento popular alcanza el poder y a su vez es desbancado por otro movimiento popular. Claro, el que es desbancado muy impopularmente. Bueno, me estoy haciendo un lío. Sabéis de lo que hablo una y otra vez, todos sabemos. Por ejemplo, escogí estas imágenes que estáis viendo del acorazado, no me acuerdo cómo se llama, Putin, no lo recuerdo, decir Putin, no. Pero todos conocemos estas imágenes del carrito. Por cierto, cada vez que veo el carrito bajando, siempre me acuerdo de un político actual español, pero bueno, me estoy yendo. Quiero decir que es una película maravillosa. Dicen los que saben que técnicamente en su momento fue lo mejor, fue innovadora, pero que todos dicen y todos reconocen que es pura propaganda. Los infantes de marina rusas, los míticos infantes de marina rusos, la verdadera historia no fue así con grandes masas de gentes asaltando. Eso fue posterior para las cámaras y para la propaganda. Pero sí fue real, este acorazado se sublevó, eso sí fue real. Pero lo triste de esta historia es que los propios sublevados que iniciaron este movimiento luego acabarían luchando contra este movimiento que ellos ayudaron a levantar. Eso es lo de la historia. Lo diré de otra manera. Nuestro reino de los cielos no es un reino de este mundo.
El reino de Dios se ha acercado, pero no es como imaginan muchos. Si tienes que disfrazarte de algo, disfrázate de lo que quieras, estás en tu libertad, pero si quieres disfrazarte de algo, no te disfraces de bisonte. Lo bíblicamente correcto sería disfrazarte de oveja. El bisonte puede cornear y hacer daño a alguien, mientras que una oveja no hace daño a nadie. Es lo único que quería decir. Y bueno, os comentaré en el próximo vídeo qué es lo que me está pasando con YouTube. Me están censurando. A mí, que no, por tener no tiene ni visitas. El vídeo anterior tenía 7 visitas. Y, bueno, me explayaré, me quedaré a gusto con el siguiente vídeo. Y si me cierran el canal, pues que me lo cierren. A Dios sea la gloria y la honra. Pues nada, bendiciones y un abrazo. Que Dios os bendiga.